volvemos a... Alguien estaba chateando. Ah, ok. Va. Voy a poner la pantalla en grande. A ver. Perfecto. Sí, ahí está mejor. Sí, va. Ok. Entonces, Mesopotamia va a ser el primer lugar. De hecho, los sumerios van a ser los primeros en utilizar la rueda, en procurar el comercio, y con el comercio llega una circunstancia. El cúmulo de las riquezas, ¿va? Y cuando hay un cúmulo de riquezas no quiere decir que vamos a tener una sociedad pacífica, sino que al contrario, se van a potencializar las guerras. Entonces, a partir de esto, y que pareciera que no es una clase tan importante, sí van a procurar y va a cambiar por completo el sistema de ver la vida, y a partir de ese momento vamos a tener una serie de guerras y conflictos entre la misma zona de Mesopotamia. Voy a salir aquí un poco para irme a internet y mostrarles algo. Ok. Muy bien. No, quiero el otro. Aquí. Bueno, esta es la escritura cuneiforme. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok. Estos van a ser los 5 grupos que se van a encontrar en la zona de Mesopotamia. Esto quiere decir que Mesopotamia es una región cultural y no como tal un estado, como lo vamos a ver en Egipto, o como lo vamos a ver ya con Grecia y con Roma. En este se van a encontrar los sumerios, que son quienes crean la escritura cuneiforme, los babilonios, que va a ser una cultura más filosófica, más tranquila, pese a sí tener sus guerras marcadas, los acadios y los asirios y los persas, que van a ser las 3 regiones y los 3 grupos guerreros, ¿va? De la zona, y quienes se van a dedicar en su momento a atacarse unos a otros para construir imperios. Ahora sí voy a dejar y me voy a... Ay, no ha entrado Violi. ¿Cómo los llamaste? ¿Cómo los llamaste? Como estas eran 5 culturas, dijiste, o como 5 pueblos, o cómo los llamarías? Son 5 pueblos. Uh-huh. Y están unidos por una cultura. Ok. El ejemplo quizás podría ser Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, no Latinoamérica, Mesoamérica, más o menos. O sea, pueblos distintos, culturas similares. Ok. Uh-huh. Más o menos es como el concepto. ¿Ok? Ok, gracias. No, ¿de qué? Ay, ahí viene, ya vino, qué bueno que... Ok. Vamos a seguir acá con el PowerPoint. Y se los hago grandes. Ok. Mesopotamia, o bueno, la zona de Mesopotamia, vamos a tener que nos va a dar el primer sistema numérico que vamos a tener hasta la fecha, que es el sistema sexagesimal. Ah, es Stephanie. ¿Ven aquí estas manitas? Uh-huh. Ok. En estas manitas, ellos podían contar cada cuadrito de las falanges. Son 6. ¿Va? Entonces, no, 3. 3, 6, 9. Aguanten. Con cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, cada uno es 1. ¿Va? Entonces, una mano les da 12. Y cuando ellos querían ya contar números más grandes, entonces iba a ser 12, 24, 36, 48 y 60. ¿Sí? Ese sistema es el mismo que tenemos hasta la fecha, por lo cual nosotros contamos el tiempo en 60 minutos. Y tenemos cada minuto dura 60 segundos, etc. Entonces, hasta la fecha seguimos contando con esta parte
de los mesopotámicos. Y ya acercándonos un poquito más a lo que se hacía con una función civil, pero que ya nos está dando como manifestaciones artísticas, aquí se encuentra el código Hammurabi. No sé si han escuchado alguna vez de él. Es un código de reglas civiles, son 282 reglas. El pedazo de piedra que se conserva está en el Museo del Louvre. Este data del 1769 a.C., o sea, es como lo más actual. Y este código justamente menciona que la venganza puede ser equivalente al tipo de, digamos, como al tipo de falta, ¿no? Lo que llaman ojo por ojo y diente por diente, justamente comienza con el código Hammurabi. Y es importante, ¿por qué? Porque nos da un primer registro de cómo eran las reglas civiles y dos, por el tipo de escultura o de esculpido que tiene la piedra, ¿va? Donde ya podemos ver algunos de los rasgos característicos de lo que va a ser el arte en Mesopotamia. Ok, miren que no quiere avanzar. Bueno. Otra parte como cultural o que va a permear el arte va a ser la astronomía ligada a la astrología. O sea, no separan lo uno de lo otro. De hecho, los pueblos mesopotámicos son los primeros en crear los signos zodiacales y en este sentido como de la astrología cabalística, recuerdo que tienen también contacto con los pueblos judíos. Entonces, para ellos, cada astro va a ser una deidad, así como lo vamos a ver también en las otras culturas, y van a delimitar los días de la semana, ¿va? El lunes va a ser para la luna, y el dios o la deidad es Sin, el martes es para Marte, y es Nergal, miércoles para Mercurio, Nabu, jueves para Júpiter, el viernes para Venus, de Ishtar, Saturno tiene el sábado, que es Ninurta, y el domingo para el Sol, Shamash. El domingo tiene un poquito más sentido en inglés, ¿no? Entonces, esta manera de dividir los días de la semana la vamos a traer también hasta nuestros días. Ok, un aspecto importante del arte y de las manifestaciones culturales en Mesopotamia va a ser la construcción, los templos se llaman sigurats, y ahorita vamos a ver una imagen de un sigurat. Van a ser para estas deidades que acabamos de ver y obviamente la arquitectura civil, ¿no? Una de las maravillas del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia, construidos por Nabucodonosor II. Si vieron Matrix, podrán mencionar muy bien el nombre. O hay una referencia a Matrix, justamente es una de las naves, ¿no? Pues este rey que al parecer también sale en la Biblia y que es muy temido, le regala estos jardines a su esposa. Y lo que sucede es que son construcciones muy altas porque no llueve, estamos en el desierto, pero cuando llueve, llueve con ganas, ¿no? Entonces van a ser construcciones muy, muy altas con sistemas de desagües para que no se inunden y vamos a tener la primera como versión de terraza-balcón. Exacto, es lo que te iba a decir. Sí, ¿no? Que se usa ahora, ¿no? Las terrazas verdes. Justamente, ¿no? Entonces es como un balcón de su casa o una terraza de su casa o a un segundo nivel, con varios niveles intercalados. Y la idea de ellos era llenarlo de vegetación porque pusiera el regalo para la princesa, ¿no? Y esto, al parecer, a la lejanía, en medio del desierto, parecía que eran jardines colgantes y bueno, se volvieron una de las maravillas del mundo antiguo. Sí, porque la
parte de abajo no podían sembrar, o ¿no? sea, se erosionaba la tierra. Así es, ¿no? Entonces, por eso hacer estos jardines y además era una tierra muy, muy árida. Ok. Él es Sargón, primero de Acadia. No sé si a quienes sean religiosos o conozcan bien la Biblia. Él, junto con Moisés, son los niños que tuvieron que aventar a los ríos y ambos tuvieron una historia muy padre. Ya sabemos lo que sucedió con Moisés, le tocó irse a Egipto y salvar al pueblo judío. Y a él le toca ser uno de los emperadores más importantes de Mesopotamia. Ok. Importantísimo con los mesopotámicos o con los pueblos mesopotámicos es el trabajo del lapislázuli y el oro. O sea, el lapislázuli ha de ser como la plata en México allá, ¿no? O sea, se da muy, muy a granel. Entonces, con ello pueden hacer pigmentaciones y pueden trabajar la piedra. Esto es como una tipo, no se llama estafeta. Tiene un nombre que le ponen a las cocinas y a los... Es como una línea... Cenefa. Cenefa, gracias. Esta es una cenefa. Yo dije, se lo ponen a las cocinas, ¿cuál es? Esta es una cenefa histórica y justamente lo que hace es narrar. No tiene una escritura cuneiforme, son solamente imágenes, pero narra cómo se movían los pueblos mesopotámicos. Si ustedes notan en esta imagen, hay ahí una pequeña cercanía con la manera de pintar el cuerpo egipcio, y esto es porque, digamos, tenerlo en un sentido plano es la manera más sencilla de mostrar el cuerpo humano, ¿no? En un sentido muy arcaico, donde el torso está hacia adelante, los pies están hacia de lado y estamos siempre de perfil. La otra es el manejo del oro como un metal precioso, o sea, ellos sí tenían esta concepción de ser un metal precioso junto con el cobre, y de hecho, los pueblos mesopotámicos van a tener un extraordinario manejo de la metalurgia y de la orfebrería. Son los mejores, y los pueblos romanos, griegos y tal, van a aprender de ellos la exquisitez del acabado de la orfebrería, ¿no? De ahí viene esta, y de los pueblos egipcios. Pero si a mí me lo preguntan, me gusta más lo que hacían los persas. Ok, les pongo aquí un hipogrifo. ¿Por qué? Porque es un, digamos, icónicamente, con esto ustedes pueden detectar si estamos hablando de un pueblo mesopotámico o si ustedes están de viaje, se pueden localizar en un estilo, ¿va? O sea, no es un estilo que vayan a tener otros pueblos, porque siempre vamos a encontrar este tipo de animales, pueden ser también leones, o una especie como de águilas con león y alas, no sé, de algún animal también fantástico. Y lo importante es esto, ¿no? Están de perfil o cuerpos de toro, son musculosos y los rostros generalmente están humanizados o, o buscan este tipo de forma, y van a contener la mayoría unas barbas acicaladas y bien trenzadas y bien talladas y coronas, ¿no? O sea, ya los rasgos, incluso estos animales fantásticos vienen con los ojos también delineados. Entonces ya podemos ver aquí cuáles son estas características que maneja el pueblo mesopotámico o la cultura mesopotámica en sus 5 pueblos. Este tipo de animal fantástico generalmente va a las puertas de las ciudades o a las puertas de las fortalezas de los templos y, no sé, de las casas como de los reyes. Permítanme un segundo. Ay, Dios, coronavirus. Y no, Salud. cancelado, No, cancelado, no, no, cancelado. no. Eso no existe en nosotros. No, cancelado. Están justamente para cuidar las casas, o sea, cuidar las entradas, ¿no? Siempre van a estar, aunque ustedes se encuentren la pieza así en un museo,
seguramente fue extraída de la entrada de alguna ciudad, algún templo, ¿no? Porque estaban para cuidar. Como parecido a lo que hacen las gárgolas en los templos, esta es la función de estos animales fantásticos. Y como les decía, la orfebrería y el trabajo combinado de la piedra con el oro o el metal. Y si ustedes se fijan, este torito también contiene las características del pueblo mesopotámico, ¿no? Ojos delineados, barbas trabajadas, muy bien cuidadas, y el trabajo orfebre que es magnífico. O sea, si ustedes lo ponen en comparación a la cenefa esta que vimos al inicio, el toro este es una maravilla, está perfectamente bien trabajado, ¿no? Y trabajar el metal no es enchilame esta gorda, ¿no? Es quizás un poquito más complejo que la pintura. Ok, entonces vamos a la otra imagen. Aquí no quiere trabajar. Ok, ahí está. Bueno, ya vimos la pintura con informe. El horóscopo. Chicas, Dígame. perdón, los animales fantásticos, como dijiste, como las gárgolas son de los templos. ¿Estos animales son en general como de las ciudades, como entradas de ciudades o de...? Sí, entradas de ciudades, o sea, fortalezas de ciudades, fortalezas de los templos, o los lugares donde se encontraban los emperadores y los reyes. O sea, todo sitio importante que tenía que ser protegido está ahí. Hay que recordar que los reyes o los encargados de la ciudadanía, o sea, quienes tienen el poder, el gobierno, tiene contacto directo con las deidades. Entonces, es sumamente importante cuidarlos, ¿no? Porque ellos se comunican directo con los planetas y están incluso al pendiente de si hay sequías, si hay lluvias, tal. O sea, todo va a ser su culpa. Todo va a ser la banda que más varo tenga, pero todo va a ser su culpa. Eso es sumamente importante recordar. Ok, la arquitectura, o sea, lo que les decía el Sigurat, es el templo como tal mesopotámico, que lo vamos a encontrar con los 5 pueblos, perdón. Es esta estructura, son fortalezas muy, muy, muy altas. Son funcionales, no están garigoleadas, ni están tan trabajadas como lo vamos a ver con los egipcios, pero tienen esta función, ¿no? Escalinatas y todos estos puntitos que ven ustedes aquí, no sé si los notan, son los desagües, justamente para eso, ¿no? O sea, cuando hay lluvias extremas, pudiesen desaguar, que no se quedara la humedad y obviamente para no inundarse. En teoría, aquí seguiría otro nivel, que sería donde ya está, la deidad o el culto, para hacerle culto. Y la Torre de Babel era un sigurat. De hecho, la Torre de Babel pues estaba en Babilonia, valga. Y se dice que tenía 90 metros de alto, ¿no? O sea que para este momento histórico es muchísimo, es un rascacielos, ¿no? Por eso en el concepto bíblico, y espero que también ¿se acuerdan cuando Eduardo nos decía que por qué traer la Biblia a colación? Bueno, vamos a estar citando la Biblia todo el curso. Así es. Entonces, para el momento, o sea, el bíblico, y que dice, bueno, es que querían llegar al cielo, pues sí, ¿no? O sea, era muy, muy alto y no había concepción siquiera de poder construir esto. O sea, yo me lo intento Vienen imaginar. siendo 62 pisos, más o menos. Más o menos. 63. Sí, o sea, era una cosa ridículamente alta, ¿no? Y sí existe. ¿Cuántos Sí, metros? Como son 90 metros. Ah, ok. 90 metros. O sea, es casi 1 kilómetro. Unos 63 pisos, más o menos. Aproximadamente, o sea, sí es bastante, ¿no? Entonces, de ahí viene también
este mito de la división de las lenguas y tal. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Mesopotamia es la cuna de la humanidad. Ah, no, mentiras, me equivoqué. ¿Son menos pisos? Sí, ¿Cómo cuántos? son como 50. De todas formas siguen siendo un 53. montón. Sí, porque cada piso es aproximadamente 230, 230 lo 250, que te decía. Ok. 260. Ah, ok. Sí, pues, pero de todas formas es muy, muy alto. O sea, para la época es Sí, sí, ridículo. De altísimo. hecho, aquí se hace como una alusión de que está acá construyéndose la Torre de Babel, pero difícilmente tendría esa forma circular. Lo más cercano o lo que se piensa es que era un zigurat bastante alto, o sea, eran estas placas como de pastel, una tras otra, en lugar de esta idea que nos hacen pensar que es redondo y que va subiendo, ¿ok? Como Ok, la Torre tenemos, de Pisa, ¿se cuenta? entonces aquí tenemos también los jardines colgantes, pueden notar aquí un hipogrifo, de hecho está como en forma de, como Ujú, de elefantito, con sus ujú. alas, está al lado. Las fuentes, sumamente importantes. Bueno, las matemáticas que ya lo hemos visto. La rueda. Los sumerios, como les decía, son los primeros en utilizarla y gracias a ello eh, el comercio se expande, ¿no? Porque pueden moverse de un lado a otro. Ok, los dioses, contratos, negocios y vámonos a Egipto. Perfecto. Ok, ya vimos que Egipto es acá lo tenemos. Ay, ¿sí lo ven? No, ¿verdad? No le di compartir. A ver, ahí está. Oiga, Viole nunca llegó. No, no comentó nada. Bueno, ponemos. Ok, compartir. Muy bien. Ay, se les volvió a compartir esta, ¿verdad? Vale. Ya, ahí está. Sí lo vemos, ¿no? Ok. Egipto, tierra entre dos estrechos. Lo voy a hacer grande. Ok. Los egipcios van a tener o van a prosperar también por el comercio, ¿no? Lo mismo que los mesopotámicos, van a llegar por ahí de entre el 4000, sí, el 40,000 y el 30,000 antes de Cristo. Se van a sentar, el río Nilo les da las oportunidades y todas las características y las bondades de la tierra. ¿Por qué? Porque este río crece y cuando decrece deja una buena capa de limo, que es uno de los fertilizantes como más poderosos del mundo mundial. Y de esta manera se dieron cuenta de que podían cosechar, ¿no? Entonces ya no se tienen que mover, se quedan ahí y el río va a ser el mismo canal por el cual se mueva el comercio. Sucede lo mismo que en Mesopotamia. Empiezan a acumular riquezas y al acumular riquezas, entonces eso hace que llame la atención de otros pueblos. Incluso Egipto va a estar dividido en dos, en el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Van a tener unas complicaciones entre ellos y en algún momento se van a unir para seguir atacando a todos los demás, ¿no? En la historia de la humanidad. Y bueno, los egipcios nos van a dar el calendario de los 12 meses y los 365 días. Y también van a hacer una división a partir de los astros y la astrología, lo cual es sumamente interesante. Y son los astros y la astrología que seguimos viendo hasta ahora. Ellos tenían 360 días que se trabajaban y los 5 días restantes van a ser para adoración de sus deidades. Ok, estas son las coronas del Alto Egipto y el Bajo Egipto, tal cual el Alto Egipto está en el norte, el Bajo Egipto en el sur, y cuando se unifican se hace la unión de las dos coronas. ¿Por qué se los pongo aquí para que tengan como la imagen? Les voy a pasar obviamente el PowerPoint, ¿vale? Se os va a pasar terminando la clase el jueves.
Porque en los jeroglíficos, no sé, y en los textos egipcios, ustedes van a poder detectar si estaban hablando nada más del Alto Egipto o si estaban, o si es un texto que habla solamente de esa temporalidad, porque el faraón sale con la corona de uno o de otro, o si ya están en la parte unificada de Egipto, porque el faraón va a salir con las dos coronas en una, ¿va? Ok, ellos también van a tener varias deidades, me imagino que ya conocen algunos, es más común acceder al conocimiento cultural y general de las deidades egipcias que al de las deidades mesopotámicas. Entonces me imagino que ya más o menos los ubican, sobre todo a Ra, Osiris, a Isis, a Horus, a Set, que en teoría se dice que Set y Ra, o es lo que creían los egipcios, todos los días entraban en combate, ¿no? Entonces, en la noche entraban en combate y Ra mataba a Set, y entonces podía surgir el sol y nacía el día. Entonces, durante el día, ya casi al ocaso, volvían a entrar en lucha y Set mataba a Ra, y entonces llegaba la noche. Y había un miedo constante a que no pudiese uno de los dioses ganar y seguir este ciclo de lucha constante, porque entonces o ya no iba a amanecer o ya no iba a anochecer, ¿no? Y esto era importante para ellos porque justamente estos dos dioses van a poder marcar su ciclo de cosechas y de siembra. Esa es la importancia de que tengan... ya, nos vamos al otro. Ok. Esa es la importancia de estas dos deidades. Y les vamos a acá. Ok. Egipto. Ya sabemos dónde estamos localizados. Lo más importante y lo más digamos, destacados de la cultura egipcia y que hasta la fecha nos llegan como arte, es su arquitectura funeraria, ¿va? La primera clase hablábamos de lo importante que son los ritos o los rituales funerarios como trascendencia, ¿no? El hombre busca trascendencia y esto es algo importantísimo para el pueblo egipcio. Ellos creían que a la hora de morir, el lugar donde quedabas enterrado y además tus pertenencias te iban a acompañar a esta trascendencia y pues sería como terrible no poder estar en un lugar tan trabajado o tan bellamente construido, ¿no? Y aquí se van a notar también muchísimo las clases sociales porque no todo el mundo va a poder acceder a tener una cámara funeraria. La otra cosa importante es que los ritos funerarios egipcios y la magnificencia que tienen para poder trascender es que se iban con todo su séquito. O sea, no solamente enterraban al faraón, enterraban a todos, o sea, se quedaban adentro todos, lo cual era un honor, pero pues imagínense que son ustedes, les sirven a alguien. Imagínense que fuéramos como la corte del presidente, ¿no? Y el presidente se va a morir y pues ni modo, nos tienen que llevar junto con él. Y pues te tenías que morir. ¿No? Es esta idea de poder acompañarte de todo, tus pertenencias, incluido las personas. Aquí las personas todavía no tenían esta concepción y este concepto de que sentían, ¿no? El esclavo no sentía, por ejemplo. No hablemos ni siquiera de los animales, ¿no? O sea, pese a que van a tener un culto increíble hacia los gatos, bueno, pues los animales van a ser lo de menos y las personas. Ok, las mastabas. Las mastabas van a ser construcciones muy, muy básicas. Es una especie de, como tipo trapezoide, ¿sí? O sea, como un rectángulo con una base más ancha, con una cámara mortuoria,
Es un tipo de tumba muy, muy sencilla. Aquí la pueden ver.